Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor siempre participar en estas charlas de los Congresos Geológicos de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión vamos a hablarles un poquito de la sismicidad de la cordillera volcánica de Guanacaste para el periodo 2005-2021. Eh, obviamente quiero darle el agradecimiento a Alice, ¿no? A todo el personal profesional y técnico del Observatorio Sismológico y Volcanológico de Arenal y Miravalles, que es OSIVAM. Y ellos son los responsables de recolectar, procesar, analizar y crear la base de datos sismológica. Y por supuesto que esa labor le hace más sencilla, le hace más sencillo el trabajo del sismólogo, puesto que ya uno se dedica un poquito nada más que a analizar los datos. Los objetivos de esta charla o de este estudio es obviamente ubicar la sismicidad local, identificar las zonas sísmicamente activas, determinar los cambios en el patrón de sismicidad y plantear hipótesis para enfocar trabajos futuros en muchas ramas de la geología, la sismología y la geofísica. Eh, para nada más ubicarnos, ya todos creo que sabemos muy bien toda esta cosa, pero lo que quería era nada más indicar cuál es el área de estudio de este trabajo. Bueno, vamos a ir un poquito entrando en materia. La sismicidad local de la cordillera volcánica Guanacaste está influenciada obviamente por la zona de subducción, ¿verdad? Por todo el choque de placas y especialmente por la presión que ejerce el slab introduciéndose debajo de la placa Caribe. Esta figura es más o menos un promedio de la sismicidad del slab, ¿no? Y lo que quería era, con esta figura, ubicar el lago de Arenal y ver dónde se da el quiebre de la losa, es decir, dónde empieza ya a profundizarse y ver la ubicación con respecto a eso de la ubicación de los volcanes con respecto a ese quiebre en el slab. Entonces, esta es un trabajo muy preliminar que estamos haciendo. Eh, creo que evidencia muy bien algunas de las estructuras más importantes en el SLAP. Ese es el promedio, como digo, posiblemente el techo del SLAP va a estar a unos 10 kilómetros arriba de esta imagen, pero sí se muestran ya la ubicación de los volcanes y de algunas estructuras dentro de la losa que podrían estar relacionadas con el vulcanismo y la sismicidad en el área. La sismicidad somera se complementa con con la sismicidad de la losa y como les decía, todo el empuje tectónico de esfuerzos que hay producto del choque de las placas. La red sismológica de los IBAM inició en el 2004 más o menos con 30 estaciones sismológicas. Y conforme hemos avanzado en el tiempo, ha aumentado a 43 más o menos estaciones sismológicas que aumenta y disminuye. El aumento de las estaciones no significa que haya más sismicidad, es decir, siempre decimos que tiembla donde hay estaciones sismológicas. En este caso, el aumento de las estaciones no era para detectar más sismos, sino simplemente para mejorar la ubicación de los mismos, ¿verdad? Es decir, yo puedo tener simplemente 4 estaciones, por decir algo, en el campo geotérmico de Miravalles, y con 4 estaciones podía localizar el sismo, pero la calidad de la ubicación podía ser un poquito no muy buena. Entonces, el aumento de la cantidad de estaciones es más que todo para aumentar la calidad del dato, sobre todo para hacer mecanismos focales. Entonces, para los que pregunten que si la sismicidad que voy a mostrar es producto del aumento en el número de estaciones, pues no, como les digo, la cantidad de estaciones se aumentó simplemente para mejorar la calidad del dato. Esta es la sismicidad para el periodo 2005-2021 y ya tenemos una idea clarísima de dónde se están ubicando
los sismos. Ahí puse nada más las fallas más importantes, la falla Caño Negro, la falla Escote y la falla Las Chiripas. La falla Bagaces, que son las que han tenido sismicidad importante en los últimos años. Pero digamos, este es el resumen de la sismicidad en todo este periodo de estudio. Este es un corte, más o menos de oeste a este, ¿verdad? De acá para allá, de oeste a este, sobre cómo se están comportando las profundidades de la sismicidad. Entonces ya es evidente que vemos que hacia el lado oeste, entre el volcán Orosi y el volcán Rincón, la sismicidad es profunda, ¿verdad? Es por debajo más que todo de los 5 kilómetros. Rincón ya tiene una sismicidad más somera, ¿verdad? De entre 0 y 5 kilómetros. Esto es con respecto al nivel del mar. Y ya entramos en la parte de Miravalles, lo que es el campo geotérmico propiamente, con sismicidad muy, muy, muy somera. Viene el Miravalles con una sismicidad un poquito más profunda, ¿verdad? Entre 5 y 15 kilómetros. Después tenemos toda la sismicidad del volcán Tenorio, que el volcán Tenorio no ha tenido erupciones, por lo menos creemos, en tiempos históricos, aunque hay un dato por ahí de 1789 que no hemos podido verificar aún, pero tiene muchísima sismicidad y obviamente la sismicidad del volcán Arenal. Esto es una imagen aquí un poquito 3D. Obviamente aquí vemos cómo tenemos que trabajar todavía un poco más el modelo de corteza del área de Arenal porque hay unos sismos que no están bien ubicados. Pero esto será un trabajo futuro. Pero esta imagen es muy bonita, me gusta mucho porque nos da una idea clara de dónde está ubicada la sismicidad. Esta es la distribución de la sismicidad con respecto a las magnitudes. Entonces ya vemos que hacia el oeste, ¿verdad? La mayoría de los sismos andan por debajo de los 3 grados, perdón, de magnitud 3. Va un poquito aumentando la magnitud conforme no aumentando la magnitud relativamente, pero el rango de magnitudes sí se reduce hacia el lado del volcán Arenal, ¿verdad? Esta parte de acá, y nos evidencia claramente dónde están las áreas que han tenido mayor actividad en cuanto a magnitud, y son obviamente en la zona de Miravalles, Bijagua, con sismos de magnitudes superiores a 5, y Tenorio, que últimamente ha estado bastante activo y ya tiene algunos sismos cercanos a 5, ¿verdad? La sismicidad la hemos dividido en 4 etapas. La etapa 1 es antes de, por lo menos hasta el 2009, 2005 al 2009, con un promedio anual de 646 sismos. Otra etapa 2, que es la etapa de mayor actividad y fue justamente donde entró en actividad la nueva actividad sísmica volcánica del volcán Rincón de la Vieja. También en el 2011 sismicidad en Bijagua de Upala y Armenia, todos esos lados. Y en el 2012 obviamente la sismicidad disparada por el terremoto en Nicoya. Eh, una etapa 3, que es donde hay un decaimiento otra vez de la cantidad de sismos, bajó a 620 sismos por año, muy similar a lo que teníamos en la etapa 1, y la etapa 4 es la que la está volando, que son los últimos 4 años, y que la sismicidad ha aumentado montones, duplicando en promedio la sismicidad de la etapa 1 y la etapa 3. Esta es la ubicación de los sismos de la etapa 1, y ya vemos cómo hay sismicidad, podríamos decirlo así, voy a decirlo así yo, en la zona de la caldera del Rincón de la Vieja, vemos que hay mucha sismicidad muy salida inclusive de la caldera hacia el oeste. Toda la sismicidad relacionada con la explotación del campo Miravalles. Tenorio ya presenta actividad importante y obviamente el Arenal con su sismicidad de fondo. Este es para la etapa 2, es el 2010 al 2012, donde está incluido la sismicidad disparada por el terremoto de Nicoya. Y tenemos nuevamente esta sismicidad
al oeste de la caldera de Miravalles, perdón, de Rincón. Tenemos una sismicidad cerca del geotérmico Las Pailas. Tenemos toda la sismicidad en el Miravalles y en el campo geotérmico de Miravalles alineadas casi que exclusivamente con la falla suroeste-noreste. 5 Muchísima, minutos, Waldo. de acuerdo, doctor. Vaya. Muchísima sismicidad en el Tenorio y el Arenal con esta sismicidad prácticamente noroeste-sureste. Y vamos al cambio, ojo con la sismicidad antes del terremoto de Sámara del 2012, donde estaban ubicados los sismos, eran unos poquitos aquí en Pailas, unos poquitos aquí en Miravalles, Tenorio con su sismicidad y Arenal. Ojo al cambio ahora con la sismicidad posterior al terremoto de Sámara. Se cambia aquí la sismicidad en el volcán Tenorio, se hace más noroeste-sureste con dos estructuras activas. Miravalles, curiosamente, disminuyó sismicidad, aumentó muchísimo la sismicidad en el borde oeste de la caldera del Rincón de la Vieja y aumentó mucho la sismicidad en la zona de Peñas Blancas, de este lado aquí, al sureste del Arenal. Esta nuevamente la sismicidad del 2010 al 2012, nada más para que vean dónde estaba ubicado y retomar el asunto, porque esta es la etapa 3, en donde ya vemos una disminución en la sismicidad. Se mantiene aquí en Tenorio Cote esta sismicidad en esta orientación noroeste, siempre la sismicidad de Miravalles y empieza una sismicidad importante en Rincón de la Vieja. Arenal siempre ha tenido su sismicidad baja. Y ya en la etapa 4, que es donde hemos tenido la mayor actividad, donde se ha duplicado la cantidad de sismos anuales, ya tenemos una sismicidad fuera de la caldera, sobre todo al sur. La sismicidad incrementó también en el Rincón de la Vieja y pareciera que todo el sector de la caldera del Rincón está muy activo. Miravalles continúa activo, Tenorio se mantiene esta orientación aquí con la sismicidad y Arenal ha empezado con una sismicidad importante también en esta orientación noroeste. Entonces, creemos que en este momento esta orientación es la de mayor importancia en cuanto a actividad de las fallas. Esto nada más es un poquito agrandando los sismos para que se vea muchísimo mejor. Y entonces, aquí lo que hice fue poner los sismos más importantes de 1935, 1941 en Bagaces. Esta es la sismicidad de los últimos 4 años. Vemos que ya aquí se inicia, hay una actividad aquí asociada a este sector. Recuerden que en esta época no había redes sismológicas, entonces se dice que estos sismos fueron disparados por la falla de Bagaces, pero perfectamente podrían ser por una prolongación de esta falla que cruza el campo geotérmico y se extiende hacia el suroeste. La falla, los sismos de 1911, 1973, 1853, que no sabemos dónde fue, pero la Gaceta de esa época dice que por lo menos hacia el este del volcán Tenorio aparecían grandes humaredas y también grandes oquedades en la tierra. Ahora, ya para ir cerrando, nosotros ubicamos en estas zonas donde están estos rectángulos 3 sistemas GNSS para monitorear la falla Las Chiripas y esto es lo que hemos registrado desde el 2014 hasta la fecha. Esto es en términos generales y voy a hacer la referencia con la estación que se mueve menos, que es los chiles. Y esto es lo que nos indica los vectores de movimiento que tenemos en esta zona. Entonces, curiosamente, esta zona de Veracruz se está moviéndose hacia el oeste. Y para ver el detalle pues, de los que son nuestros principales datos, es que Tilarán se está moviendo al norte a 9,7 milímetros por año, que es la orientación principal. Tronadora se está moviendo a 7,9 centímetros por año
y la presa de Sangregado se está moviendo más o menos a 6 milímetros por año. Eso quiere decir que conforme nos vamos acercando hacia el oeste, hacia el este, perdón, la velocidad va disminuyendo, pero ya por lo menos tenemos los primeros datos para medir la velocidad de desplazamiento de la falla de la Chiripa. Juego de números, terremotos en 1853, 1911, 1973, será el próximo entre 2031 y 2035. Terremoto en Nicoya en 1900, erupción del Arenal en 1922, terremoto en Nicoya en 1950, erupción del Arenal en 1968, terremoto en Nicoya en 2012, será la próxima erupción del Arenal entre 2030 y 2036. ¿Qué ocurrirá primero, el terremoto o la erupción? Entonces, otras hipótesis que tenemos por aquí, esas son preguntas sin responder. La sismicidad de la Ya para cordillera ir cerrando, volcánica. sí, Waldo. Sí, ya, me quedan dos más. La sismicidad de la cordillera volcánica de Guanacaste muestra zonas donde se mueven los fluidos hidrotermales. Son las zonas de alto potencial geotérmico. La figura de la LAP también muestra grietas por donde se puedan mover los fluidos que ascienden a la superficie. La sismicidad del volcán Tenorio es un indicador de que en un plazo de decenas de años hará erupción. Todas esas son preguntas sin responder. ¿Cuáles serían los efectos de la estructura y el paisaje en caso de ocurrir un terremoto en la falla Las Chiripas o la Cote Arenal? El sismo de 1973 produjo más de 2000 deslizamientos. Esta es una imagen cómo quedó la iglesia de Tronadora con el terremoto de 1973. Hay muchísimas tareas por realizar, gravimetría, mejor análisis de los sistemas de GNSS, por supuesto que ver si podemos replicar esto en la cordillera volcánica de Tilarán y hacer muchísimos estudios estructurales, geofísicos, etcétera. Y como nada más un comercial, tengo este blog, Historia Sísmica y Volcánica de Costa Rica, que los invito a visitar y a leer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Waldo.